Quisiéramos en este momento proyectar más luz sobre la neblina de distorsiones que rodean vuestra comprensión de las vidas pasadas y las realidades simultáneas, pidiendo siempre que tengáis en cuenta que pasado y futuro existen solo como conceptos tridimensionales que no tienen aplicación adecuada más allá de la realidad física, aunque debamos tener en cuenta los reales que son para vosotros. Ese punto de referencia en el que habéis cristalizado una conjunción en el continuum espacio-tiempo, podemos entenderlo como vuestra Tierra contemporánea. 2023 viajes alrededor de vuestro Sol a partir del tiempo, momento en que el Cristo caminó entre vosotros. Pero recordad que cada vez que usamos estos términos, lo hacemos porque vosotros os encontráis todavía funcionando en la zona temporal, puesto que vosotros todavía comprendéis los sucesos en el tiempo lineal. Nos vemos obligados de algún modo a hacer referencia a él para haceros entender cómo será para vosotros cuando el tiempo y sus indicadores no sean ya relevantes en vuestra existencia, en tanto que miembros plenamente conscientes del universo multidimensional. Os pedimos también que a medida que progresamos en el comentario de las realidades paralelas y las cuerdas de conciencia atadas a través del no-tiempo, reconozcáis y recordéis que cada célula de vuestro cuerpo es un universo dinámico en sí mismo, no menos que las galaxias de los seres celestes en los cielos, no menos que el pensamiento más complejo de la creación. Hemos hablado detenidamente de cómo el espíritu cristaliza como materia, conciencia, vibrando en el mar cósmico como pensamiento que disminuye sus frecuencias para resonar con los patrones cosmométricos que constituyen los programas de la vida emergente en la densidad del universo físico. Hay ahora maestros entre vosotros que están restableciendo las enseñanzas sirianas fundamentales de la cosmometría, lo que llamáis aquí geometría sagrada, y de las matemáticas de los padres creadores y su obra, que está aportando a muchos una nueva comprensión de cómo los patrones de conciencia se hallan impresos en el mar cósmico y cómo la vida brota de esos diseños, cristales de simetría perfecta, inteligencia incalculable e inmensa belleza. Celebramos la brillante luz de su visión y su dedicación. A través de vuestra larga historia y vuestras incontables civilizaciones, místicos y seres de luz, unos en cuerpo físico y otros desde el astral superior, que estuvieron dedicados a salvaguardar la sabiduría sagrada, han estado utilizando su conocimiento, sus capacidades y sus vibraciones para anclar la luz en vuestros ámbitos, esperando un momento en el que la raza humana estuviese preparada para que apareciesen ante vosotros. Este momento, ahora ya lo sabéis, ha llegado. Aquellos que actualmente han renacido en un cuerpo, los guardianes de los registros, están abandonando sus nevadas cumbres montañosas y sus remotos santuarios para unirse a vosotros. Están dejando atrás sus sagradas tierras y su aislamiento para diseminar el conocimiento que con tanto esmero se ha guardado y mantenido secreto en esos espacios sagrados. Su misión en este momento es haceros entrega a vosotros, la raza humana, a los que despertáis, de las herramientas que os ayudarán a restablecer el equilibrio de las energías terrestres, a generar las frecuencias electromagnéticas que permitirán que la población sintonice de nuevo con la armonía y establezca el ritmo del metrónomo para facilitar el paso de Nungi-Mesha a través del gran vórtice. Podéis entender por qué los tibetanos, grandes maestros del sonido y su impacto, tanto en el interior como sobre el reino material, han tenido que abandonar su espacio sagrado, cerrando el portal principal de Kailash, para traer a las nuevas generaciones de vuestra raza el conocimiento que ellos han adquirido del cosmos, del gran planeta Tierra y de la esencia de la naturaleza humana. Como guardianes de los registros, ellos están entre aquellos líderes centrados en el corazón que os guiarán
a través de los días del desierto con una comprensión profundamente reverente de las fuerzas del universo, ayudándoos a todos a elevar vuestra conciencia y uniros al coro, a las nuevas armonías del renacimiento de Nungi Mesha, los templos terrestres de iluminación y reverencia, aquellos que se levantaron con las dedicadas manos del ser humano, aquellos que existen en los reinos de la naturaleza, se están cerrando, ya que ahora estáis disfrutando de la interacción directa con esos guardianes de los registros, y porque uno de los aspectos más significativos de la sabiduría que se conservaba en esos espacios es que nada es permanente. Lo nuevo está siendo alumbrado a vuestro alrededor. De hecho, a medida que las cambiantes energías de Nungi Mesha atraviesan esas estimulantes ondas vibratorias del inminente tránsito de Ra, la conciencia cristalina de esos muros y grandes altares, los grandes bosques y mares, están cambiando, reorganizándose para materializarse en la siguiente dimensión como luz líquida del corazón uno. Al fin y al cabo, comprendéis que todo lo material finalmente se desmaterializará y disolverá, pues la naturaleza del ámbito físico es que el teatro cambie constantemente y con gran elocuencia, y que los patrones cosmométricos que forman se estructuren y se reestructuren de nuevo, reflejando la conciencia evolutiva que define y diseña todas las realidades. Lo que es infinito, el santuario interior, es la mente, es el pensamiento, la vibración, es la intención focalizada de la conciencia, lo que crea, el plano arquitectónico de toda vida, el ADN. Son las matemáticas de la creación, la música de las esferas, es el contenedor de esas vibraciones que han estado moviéndose en sus parámetros, haciendo que el espíritu reverbere a través de sus formas sagradas y sus espacios sagrados, del mismo modo que la luz del universo brilla a través de cada célula de vuestros cuerpos. Y es la vibración misma, es la rueda de los navajos, es el mandala tibetano, ahora un complejo entramado de granos de arena vivamente coloreados, poco después un recuerdo borroso flotando eternamente en el viento. Siempre podéis tener acceso a lo que necesitéis, dentro de lo que corresponde a vuestro ritmo evolutivo, claro está, desde el fondo de vuestro interior, allí donde, en la perfección de vuestra propia naturaleza divina, la verdad despliega la magia de la vida, dentro de esa semilla de Dios, allí donde el pensamiento consciente de toda la creación emite las pulsaciones de vuestro devenir eterno. Estáis siempre y constantemente extrayendo el conocimiento absoluto de todo lo que es, que siempre ha sido y que siempre será. Un número cada vez mayor de vosotros habéis comenzado a afinar vuestras antenas, de modo que podáis recibirnos a nosotros, seres de luz de otras dimensiones, esencias que se hallan solo un peldaño por delante de vosotros. Del mismo modo, vosotros, de diferentes maneras que pronto entenderéis, enviáis conciencia a esos ámbitos que todavía no conocen la magnificencia de vuestra etapa del despertar. En el próximo nivel, al pasar a lo que vosotros llamáis aquí la cuarta dimensión, os volveréis mucho más conscientes de cómo la conciencia crea y reconoceréis a vuestras esencias en acción. Os sorprenderéis al ver lo translúcido que en realidad es el velo situado entre estas realidades. Nos agrada ver que quienes buscáis equilibrar las enseñanzas esotéricas disponibles con un fundamento científico, es decir, un sentido lógico de las cosas, habéis logrado una elevada conciencia en vuestro estudio de la física cuántica. Para vosotros, el viejo paradigma de la naturaleza del cosmos ha comenzado a derrumbarse bajo el peso de los fenómenos inexplicables que constantemente ocurren en el cosmos nacido del pensamiento primordial, un universo ilimitado que está siendo constantemente, eternamente co-creado por todas aquellas unidades de conciencia que emergen de la fuente. Otros, que son más intuitivos en sus percepciones,
conocen y comprenden el funcionamiento del espíritu instintivamente o a un nivel visceral, lo cual es una ventaja pero no una necesidad. Independientemente de vuestro enfoque o vuestra experiencia, para aquellos que os sentís atraídos por la perspectiva siriana, intensificada con la luz de esas radiaciones procedentes de otras dimensiones que están iluminando esta obra, queremos dar más detalles de cómo cada unidad de conciencia entra y sale de los diferentes contextos dimensionales. Sea lento el progreso espiritual o sea rápido, siempre sigue una dirección específica determinada por su intención centrada a medida que avanza en el sendero de retorno a la fuente. Contemplar cómo y por qué se entra en un periodo de vida física y se camina como un ser consciente en cualquier estación planetaria del universo material, pues no es necesario estar atado a la Tierra para renacer, o a donde se va al salir del físico para luego volver una vez más, resulta como mínimo un curioso ejercicio que incluso el buscador más agudo lucha por vislumbrar y comprender verdaderamente. El propósito de la esencia en ese paso repetitivo por la rueda kármica del aprendizaje y la experiencia se les escapa a la mayoría de los que están funcionando todavía a través de sus procesos, dando vueltas y más vueltas como ratones girando ciegamente en las ruedas de sus cajas, recorriendo caminos parecidos, vida tras vida. Parece desde muchas perspectivas un proceso vano y fútil, resultando muy difícil imaginar que es vuestra esencia la que elige hacerlo como un proceso necesario para su perfeccionamiento y su progreso. Pero por supuesto no hay nada fútil en ello, pues el intrincado diseño del cosmos es perfecto y todo lo que ocurre en él sirve para algo, a pesar de las ilusiones de imperfección como las que hemos descrito antes y que forman parte de vuestra experiencia en esta fase de vuestra evolución. En el samsara, todo lo que existe resulta absolutamente armónico con el desarrollo de todo lo que es, en sus múltiples aspectos, dimensiones y expresiones. Incluso la oscuridad, como estáis aprendiendo, tiene su puesto en el gran esquema de la creación. La ilusoria espiral en la que vuestra esencia se ejercita es efectivamente una magnífica espiral, una creación que implosiona, llevando su esencia anímica a alturas más elevadas y finalmente a la iluminación, aproximándoos cada vez más a la magnificencia de vuestra fusión con la divinidad. Todas las almas, en sus esencias, en sus manifestaciones físicas, finalmente ascienden, las más oscuras, las estrellas más brillantes, todas retornan, todo vuelve a la fuente. Vuestra limitada habilidad para construir mentalmente una realidad atemporal requiere que percibáis este proceso kármico como una especie de desfile lineal, la continuación de una vida en el cuerpo tras otra, en una secuencia de experiencias y personalidades que os coloca en lugares claves de la historia con los que sentís resonancia. Algunos los reconocéis, otros no. Por ejemplo, visitáis Egipto e inmediatamente sentís una gran conexión con las señales y los íconos que se han dejado para la humanidad, la geometría sagrada, las indicaciones cosmométricas, los niveles vibratorios de energías que han entrado allí, un sentimiento muy intenso de que en un nivel muy profundo, muy personal, conocéis aquello, experimentáis lo que llamáis un recuerdo de una vida anterior de ese tiempo, conectando con lo que recuperáis allí como recuerdos de vidas anteriores, recuerdos traídos a la superficie en ese momento de vuestro retorno. Hay otras experiencias que no podéis desentrañar, en las cuales viajáis fuera del cuerpo a lugares que no existen en vuestra tierra, experiencias de civilizaciones extraterrestres y paisajes extraños de otras dimensiones, de universos paralelos. Un número cada vez mayor de vosotros os estáis dando cuenta de que no sois de este mundo, pero que habéis caminado por él para experimentar y participar en los acontecimientos terrestres actuales que están atrayendo la atención tan extraordinaria de otras civilizaciones cercanas
y lejanas. Aquellos que no tienen la intención de ascender con Nuhimesha pueden experimentarse, y a menudo lo hacen, en otras realidades físicas con las que su esencia ha hallado resonancia e intenta cristalizar en su próximo renacimiento, una vida futura, en términos que os sería más fácil comprender en vuestro marco de referencia. Vosotros podéis, en otra manifestación de lo que llamáis recuerdo de vidas anteriores, experimentar formas de pensamiento resonantes en el estado de sueño, pensando al despertar que donde habéis estado en ese estado alterado de conciencia era un lugar que ya conocíais íntimamente. Podéis sentirlo al mirar en los ojos de otra persona, alguien a quien reconocéis instantáneamente, como eso que llamáis aquí un alma vieja, con la que habéis compartido un viaje o dos durante el camino. Podéis ser catapultados a un recuerdo muy familiar por la simple presencia de una fragancia, el canto de un pájaro o el contacto de la mano de alguien sobre vuestro hombro. Estos sucesos sorprendentes y que pueden cambiar vuestra vida a menudo quedan relegados a ese espacio mental nebuloso en el que almacenáis las piezas inexplicables de vuestro rompecabezas hasta que podéis unirlas en una imagen coherente de la realidad, tal como creéis que es. Allí son ensaltados en una serie de lo que consideráis una cronología de experiencias de vidas pasadas, pues así es como la mayoría de los seres conscientes, todavía limitados por las características del tiempo lineal, colocan las piezas en un marco de referencia comprensible. Primero una, luego otra y otra, una secuencia más que una superposición de contextos resonantes que coexisten de forma simultánea, interdependientes, interpenetrándose, siempre haciéndolo mutuamente, y todas vibrando al unísono, como las olas que se agolpan en los grandes océanos, como esas olas que acarician suavemente las orillas de los mares en calma. Y dado que estamos destinados a levantar el velo de vuestra experiencia y ayudaros en vuestro acceso a la sabiduría secreta que ahora necesitáis, queremos sugeriros una interpretación de mayor alcance, una perspectiva multidimensional de lo que vuestra esencia está creando en realidad, a partir de lo que vosotros muy probablemente todavía percibís como vuestro viaje a través de esta vida o de muchos cientos de vidas. En tanto que unidades conscientes del todo lo que es, portáis dentro del pensamiento simiente de cada célula de vuestro ser un conocimiento y una experiencia de todas las realidades, de todas las dimensiones, de la misma manera que cada célula individual de vuestro cuerpo, por la naturaleza de la red intercomunicativa de vuestro ADN, comunica con todas las demás células. Así vosotros, por la naturaleza de las vibrantes ondas de conciencia que impregnan cada nivel de la realidad y sus correspondientes frecuencias electromagnéticas, comunicáis con todos los otros seres de vuestro mundo físico y de mundos más allá de este. El que no necesariamente seáis conscientes de que hacéis esto no niega el hecho de que ocurra constantemente y en niveles que ni siquiera podéis percibir en este momento de vuestro desarrollo evolutivo. Estos otros seres, con los mismos elementos fundamentales que vosotros, pues todo es uno en el cosmos, sois vosotros y vosotros sois ellos. Desafortunadamente, en esta etapa de vuestra conciencia colectiva hay todavía un agudo sentido de separación que os hace, al menos a la mayoría de vosotros, incapaces de percibir, durante periodos sostenidos de conciencia, la absoluta unidad de todo lo que existe dentro y fuera de vosotros. Siendo así, podemos aclararos cómo esta intercomunicación de conciencias crea toda vuestra realidad. Vamos a recapitular todo lo que hemos compartido con vosotros referente al progreso de vuestros pensamientos y sus ondas resonantes a medida que cabalgan sobre los mares abiertos de la conciencia cósmica. En pleno cuerpo de luz, cuando no existís como forma física, diseñáis posibles realidades, una especie de campo holográfico que decidís que queréis experimentar por las lecciones o los dones que pueden ofrecer para la expansión de vuestra propia conciencia.
Esos lugares, periodos o mundos ilusorios son en términos multidimensionales meras proyecciones de la esencia, el alma cósmica. Y pese a todo podéis resonar con ellos, cristalizar en ellos y en un sentido muy ilusorio convertiros en ellos. Por eso os exigimos un esfuerzo, pues os halláis en una de esas realidades holográficas en este momento y percibiéndola desde más allá de sus confines resulta tan difícil para vosotros como lo es el concepto de altura para el gusano platelminto, por ejemplo. Pero así es. Como miembros de la comunidad terrestre, habéis materializado esta abstracción de un modo muy limitado, como la televisión. Así pues, usemos esta analogía para expresar el concepto más claramente. Cuando veis la televisión o participáis en juegos de video, en los que las ilusiones de la vida real y personas y sucesos virtuales son representados diariamente en las pantallas de vuestros hogares, sois arrastrados por los dramas que se presentan, ¿verdad? Al menos aquellos con los que halláis una forma de resonancia que puede describirse como una simbiosis basada en la emoción. En algún nivel experimentáis el dolor y el sacrificio de la heroína, la grandeza del héroe, la venganza de la víctima y toda la enorme variedad de emociones que se activan en tales escenarios destinados a vuestro entretenimiento, como experiencias emocionales y deseos propios. Cuando contempláis noticias por la televisión, o las escucháis en la radio, o simplemente a través de las redes, reaccionáis a cómo se os transmiten fácilmente. Se despiertan en vosotros sentimientos de desesperanza y desesperación ante la situación mundial, centrando vuestras energías en el chakra de la base de la columna y reflejando ese desequilibrio emocional a otros con quienes entráis en contacto en el círculo familiar y en vuestros contactos más estrechos. Eso, a su vez, afecta a la comunidad en la que participáis, produciendo un descenso en la conciencia de vuestro entorno. Si vuestro estado de ánimo, por el contrario, es de humor y risas, cambiáis rápidamente de programa en cuanto os encontráis con violencia e inhumanidad. Y solo cuando halláis ese programa que sintoniza con vuestro estado mental, os relajáis y disfrutáis de lo que se presenta y representa ante vosotros. Os sentís en resonancia con ese holograma y permitís que impacte y cambie vuestros cuerpos emocionales, mentales y físicos. Pues la risa activa endorfinas en vuestro cuerpo, en vuestros centros del placer, y de ese modo, por el hecho de experimentar la representación holográfica de una ilusión divertida, hace que se produzca una resonancia en vuestros componentes celulares, en cada nervio, en cada elemento de vuestro ser. La energía asciende por los canales K, los senderos de vuestros complejos cuerpos mentales, físicos y espirituales, y os centráis en los chakras del corazón y de la garganta, enviando por las ondas sutiles una sensación de paz y alegría hacia el mundo, y también esto se refleja en los éteres. Si esto no es una habilidad cuasi divina que permite co-crear la realidad, entonces ¿qué es? No estamos diciendo que vuestra experiencia, en tanto en cuanto sois seres de 3D en el universo físico, sea irreal, ni que sea menos importante que otra. No es esa nuestra intención. Pero qué complejo es observar un nivel de la realidad desde una perspectiva superior cuando todavía os halláis limitados por sus reducidos parámetros. Sabemos que esto es así, pues hemos experimentado esos estadios de la evolución, y también nosotros nos esforzamos en aquel tiempo por captar lo que ahora podemos utilizar sin esfuerzo como herramientas para aumentar nuestra comprensión de este cosmos del alma. Relacionando esta información con la cuestión de vidas pasadas y realidades paralelas, es posible que aquello que creéis que ha sido una experiencia de un antes sea simplemente que habéis logrado alcanzar una resonancia con un pensamiento cuya manifestación en el mundo holográfico de 3D ha activado un centro particular de vuestra propia conciencia divina para que lo hagáis vuestro. El canal pide que se reduzca la complejidad de esta información. Un olor puede transportaros a una realidad simultánea, porque en los patrones de conciencia de ese olor
Hay frecuencias vibratorias sobre las que vuestras mentes cabalgan como surfistas sobre las olas, por esa experiencia alternativa instantáneamente. Una onda sonora puede igualmente tocar un acorde de resonancia en vuestro tipo de patrón celular que alinea cada célula de vuestro ser con las frecuencias que tienen lugar en ese momento. Vibraciones que están en sintonía o en resonancia con universos paralelos en los que vosotros ciertamente también existís. Y de ese modo, cada vez que oigáis, ese sonido os transportará a esa realidad. Sirve de vehículo en el cual podéis viajar a esa experiencia y os resonará siempre. Una vida determinada reflejándoos todos los patrones cosmométricos atados a través de ella. Es como tal resonante con vosotros eternamente. Y es así como vuestro viaje puede ir hacia atrás y hacia adelante en el tiempo, en el espacio, a través de las galaxias. No solo viajáis para observar esas realidades, sino que existís en ellas y por tanto utilizáis esas experiencias para producir nuevos resultados continuamente. Porque vosotros podéis, y de hecho lo hacéis, producir resultados en esta vida, allí donde centráis vuestra conciencia en ese punto del continuum espacio-temporal, sintonizándoos con vidas o lugares alternativos, experimentando la situación original desde esa frecuencia vibratoria y aplicando las habilidades que habéis adquirido y el conocimiento de esos niveles armónicos a la experiencia presente. Si habéis caminado, por ejemplo, alguna vez por las arenas del Sáhara, todavía existís allí, igual que la época de Egipto existe en otros planos. Y si todavía existís en ese marco de referencia de conciencia egipcia, entonces claramente estáis funcionando desde ese punto en el no tiempo, no menos de lo que lo estáis haciendo ahora, desde lo que percibís como esta vida, esta realidad. Y no podéis más que deducir que, por tanto, si habéis existido en ese Egipto holográfico de vuestra experiencia, entonces sin duda estabais diseñando este marco de referencia actual, una especie de conciencia de la vida futura, para influir en las construcciones conscientes y las manifestaciones que creasteis allí, a través de la sabiduría y las habilidades que vuestra esencia en constante evolución transporta a través de todas las experiencias. Podéis llamarlas vidas pasadas y futuras si os resulta más cómodo, se halla mucho más cerca de la perspectiva multidimensional, si podéis experimentar la realidad en esos términos, más que en la visión constreñida de un mundo sin espíritu, por el que camináis una vez y solo una, exclusivamente para morir sin volver a existir nunca más. El modo en que mantenéis la conciencia en realidades paralelas es algo extraordinario, pues hay un gran número de posibilidades que las esencias crean en el universo ilimitado. Recordad que sois chispas de la luz divina, lo cual significa que todas las herramientas de la mente universal y su sabiduría están al alcance y presentes en cada célula individual, cada una de ellas una unidad de conciencia para ayudaros en la representación del prodigio del ser. La esencia puede dividirse o fragmentarse, en cuyo caso, en tanto en cuanto se trata de una esencia anímica, os aferráis a una experiencia como si una parte de vosotros quedase congelada en las ralentizadas frecuencias de una situación o intercambio traumático y en cierto sentido permanece atascada en un recuerdo, otro ser o en un entorno. El fragmento de la conciencia de la esencia que se separa, del mismo modo que vosotros como una chispa de luz os habéis separado de la fuente, es libre de conectar con cualquier nivel de conciencia o de ser consciente con el que hay resonancia, puede desprenderse, entrar en la luz, experimentar la muerte desde una perspectiva limitada y volver en un renacimiento completamente diferente, creando un estado de ser más bien complejo que os pedimos que consideréis como vidas paralelas dentro de vuestra vida. Existe la posibilidad de que encontréis esa parte de vosotros en otro, con quien os sentís tan cerca, que cada nota que suena entre vosotros la reconocéis como la música de vuestra propia canción. A menudo sucede que un fragmento se va y vosotros os disociáis de ese aspecto de vuestra esencia, olvidándolo,
y sin embargo permanece atado a vosotros, manteniéndoos apegados al trauma que causó su partida. Esto puede ocurrir en el marco de referencia en el que estáis despiertos de manera consciente, como el que percibís en esta vida, o puede cruzar a otras dimensiones y universos paralelos. Cuando se toca la cuerda apropiada, esa parte de vosotros que ha permanecido pegada a esa experiencia, un trozo de vuestra esencia, vibra. Pero la disonancia del trauma y las ondas que sigue emitiendo a través de los éteres a menudo perturba la música del alma, y esa parte de vosotros simplemente no puede encontrar ya el camino de regreso. Pensad cómo otra esencia con la que hayáis creado esas cuerdas puede haber decidido desviarse, eligiendo un viaje hacia la tierra de las tinieblas, comprender cómo creó el trauma y olvidarlo. Mientras tanto vosotros permanecéis atados allí, funcionando a través de la experiencia del otro. Imaginad si una parte de vuestro ser se une a alguien que abandona vuestro reino y renace en otro planeta o en cualquier otro lugar del mar cósmico, un lugar todavía incomprensible para vosotros, en tanto en cuanto sois residentes contemporáneos en la Tierra. Imaginad también que si otra esencia anímica decide que es por apego a vosotros, por lo que desea viajar a través del cosmos, entonces podéis convertiros en anfitrión de una fusión anímica con otro ser humano de origen extraterrestre o entidad que viaja por los éteres. A medida que él o ella se desplaza por lo desconocido, una parte de vosotros pasa allí también, y eso puede ser fascinante, pero también puede ser difícil. Las realidades creadas por esas cuerdas de conciencia atravesando el cosmos son interminables, pues las extensiones anímicas de tantas unidades conscientes no tienen más límites que su propia evolución de la oscuridad a la luz. Podéis imaginar qué confusión puede tejerse mediante tales infinitas posibilidades de la esencia, entrando y saliendo del cuerpo, atravesando infinitos universos y resonando a través de las muchas dimensiones del todo lo que es. Ahora es el momento de devolver a casa todos los fragmentos que se desprendieron o vagaron para explorar por su cuenta. Es el momento de una integridad absoluta, pues estáis a punto de pasar por el gran vórtice y queréis estar completos, sin ataduras y despiertos. Necesitáis esas partes que son vuestras, que han elegido unirse a otra experiencia, otro ser o realidad, para que os aporten ese conocimiento, para que aniden en vosotros, recuperando la memoria y sanando vuestra esencia herida. Saber que la fragmentación ocurre durante las experiencias traumáticas y dolorosas, cuando se forman las heridas del alma. Y eso os ayudará a comprender que esta separación no colabora en el bien supremo ni para vosotros ni para la realidad con la que os habéis vinculado, ni para el fragmento. Esas partes de vuestra esencia que se han separado pueden ser llamadas a casa cuando estéis listos para reclamarlas, olvidando la causa de esos traumas que las enviaron a buscar seguridad en otra parte. Si deseáis sanar los fragmentos de vuestra esencia a través de vuestra alma, los que se han perdido, los que se han unido a otros, podéis hacerlo trayendo de nuevo a vosotros los trozos perdidos de vuestro ser por medio del corazón, estando preparados, pues el proceso puede exigir que hagáis frente al dolor o el sufrimiento que causaron su partida y que lo experimentéis. Por eso es de la máxima importancia la absoluta honestidad con vosotros mismos. Solo vosotros sabéis si ha llegado el momento de hacer volver los trozos de vuestra esencia. Es vuestra libre elección, pero va a ser necesaria si pretendéis integrar y viajar libres de cargas hacia la brillante luz de vuestra liberación. Aquí os ofrecemos nuestra guía. ¿Queréis tomar nuestra mano para caminar como gigantes entre las estrellas?